¿Sabían que uno de los primeros libros de la historia se desarrolló en la cultura hindú? ¿Sabían que es el más antiguo de cuantos han llegado hasta nosotros en perfecto uso? Y no, por ejemplo, como el poema de Gilgamesh, que se perdió en la noche de los tiempos y fue reencontrado gracias a la arqueología. ¿Sabían que se narró en un periodo en el que las culturas de la India prácticamente habían abandonado la escritura? ¿Cómo es posible entonces que llegara hasta nuestros días, que sobreviviera al paso del tiempo? Hoy, en Rompiendo el Ónfalo, responderemos a estas preguntas y hablaremos sobre los Vedas. Los Vedas son un conjunto de poemas, mantras e himnos que se consideran el ejemplo más antiguo de literatura en la India. La palabra sánscrita Veda proviene del término indoeuropeo Ved, que significa ver, relacionada con otras palabras como el vídeo del latín. Estos textos constan de 4 compilaciones. La más antigua son los Rig Veda, que fue compuesta oralmente en sánscrito a mediados del segundo milenio antes de nuestra era. Las otras 3 compilaciones son en parte copias o variaciones de estos poemas originales. Por tanto, constituyen un documento histórico excepcional para comprender los acontecimientos de los primeros siglos de la India. Por ejemplo, en los Vedas se narra la irrupción de los pueblos indoeuropeos en torno al año 1500 antes de nuestra era, y se describe sus nuevas costumbres y divinidades. Por si esto fuera poco, se trata de un texto sagrado y venerado, porque conforma la base de la religión védica que adoraba una trinidad de dioses, Agni, Indra y Surya, que solo en el siglo III antes de nuestra era comenzó a ser reemplazada por la llamada Trinidad Puránica, formada por Brahma, Vishnu y Shiva. Por lo tanto, los Vedas son la base religiosa de la India incluso en la actualidad, que no es otra cosa que una forma reformada de esta religión védica primitiva. Dicha renovación se produjo cuando alrededor del siglo VI antes de nuestra era comenzaron a suceder influencias del budismo y del jainismo, y se convirtió en una religión más compleja con nuevos conceptos como el karma, la no violencia y probablemente la reencarnación. A diferencia de las escrituras de otras religiones, no se cree que los Vedas hayan sido revelados a una determinada persona o grupo de personas, en un momento concreto. Los creyentes afirman que han existido siempre y que fueron aprendidos por sabios que se encontraban en estados meditativos y profundos. Uno de los aspectos más fascinantes sobre los Vedas es que no se escribieron durante más de 1000 años. Las enseñanzas védicas se transmitieron oralmente, de boca a oído. En esto comparten una característica con otros libros de la antigüedad, como la Ilíada o la Odisea de Homero, un poeta mítico cuya existencia no ha sido probada, que inicialmente era un conjunto de poemas que se transmitían oralmente y que no se pusieron sobre el papel hasta siglos después. Es por eso que estos primeros libros de la historia eran en realidad una compilación rimada y en verso de canciones, poesías, himnos y mantras. De esta manera facilitaban la tarea memorística del rapsoda o sacerdote que debía aprenderlos y recitarlos. En el caso de los Vedas, sorprende la cantidad de tiempo en la que fueron recitados antes de ser escritos por vez primera, más de 1000 años después. También es fascinante la precisión, ya que se cree que apenas sufrieron modificaciones en todo este tiempo. También llama la atención que incluso en la actualidad existen sacerdotes y conservadores de los Vedas que continúan la tradición de recitado oral de los mantras que aprenden por tradición a través de una memorización concienzuda. ¿Cuándo se escribieron los Vedas por vez primera? Pues tampoco lo sabemos. Hacia el siglo III antes de nuestra era reapareció la escritura en la India, después de que se hubieran perdido los alfabetos de la cultura del río Indo tras las invasiones indoeuropeas. Pero en aquella época pocos se atrevían a transcribir los Vedas,
porque eran un texto sagrado y se consideraba que hacerlo era un tabú religioso. En esa época empezaron a circular maldiciones que recaerían sobre aquel que pusiera por escrito o leyera los Vedas. Y los sacerdotes insistían en que se debían seguir transmitiendo solo de manera oral, como se había hecho siempre. De todos modos, no tardaron mucho en ponerse por escrito. Aunque la versión más antigua que ha llegado hasta nosotros data del siglo X de nuestra era, casi 2000 años después de que muchos de estos poemas comenzaran a circular oralmente. Y bueno, espero haber despertado vuestra curiosidad. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy acerca de los Vedas. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like y para más contenido sobre una historia global no etnocentrista, podéis suscribiros al canal Rompiendo Faros. Hasta la vista, con falitos.